Hola, bienvenidos y bienvenidas sean todos y todas a este nuevo podcast sobre salud mental. ¿Cómo te sientes cuando escuchas la palabra trabajo? Quizás de entrada ya sea difícil identificar algunos pensamientos sobre este asunto, pero quizás aún más difícil identificar cómo te sientes frente a ello. El tema de hoy está relacionado con el trabajo y con el desgaste emocional que en ocasiones produce. El trabajo es una forma de relacionarnos con los demás. Sin embargo, como toda relación, y en especial la del trabajo, que implica muchas veces ayudar a otros, trae como consecuencia la posibilidad de un desgaste para aquella persona que da la ayuda. Bueno, este asunto no exime a nadie. Desde el Génesis 3:17-19 vemos cómo se nos muestra el mundo laboral. Justo cuando Dios le dice a Adán: «Por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra. Por tu culpa, con penosos trabajos, comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinos, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra, de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás». Es un despertar fuerte este asunto del trabajo, y es justo aquí en donde los invitamos a que antes de acercarnos un poco más al entendimiento de lo que es el desgaste emocional o el burnout y de cómo esto nos afecta, nos debemos aproximar primero al concepto de salud mental. La Organización Mundial de la Salud, en el año 1948, definió la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social, haciendo énfasis de lo que no es solo la ausencia de enfermedad o de dolencia, sino un equilibrio en todas las áreas de nuestra vida, lo cual nos produce una sensación de bienestar. Sin embargo, es curioso que en los últimos 50 años se ha observado un incremento importante de los problemas relacionados con el estrés laboral y ha estado encabezando cada vez más los primeros lugares en las causas de licencias médicas o de reposos médicos obligatorios. Es más, durante la pandemia, la aparición de las enfermedades mentales incrementó un 20% a nivel mundial, siendo una situación preocupante para las autoridades de salud y en la epidemiología en general, ya que nos lleva a cuestionarnos qué es lo que ocurre en el mundo laboral. Los que de alguna manera trabajamos apoyando a otras personas en el mundo pastoral, misionero o en cualquier relación que implique ayudar a otros, nos volvemos más susceptibles a recaer en un desgaste emocional o en un burnout. El término de burnout o síndrome del quemado fue traído por el autor Freudenberger, que desde 1974 comenzó a preocuparse sobre este problema, y fue por él que entendemos este término como un estado de fatiga o de frustración que se produce por la dedicación a una causa o a forma de vida, o a una relación que no produce el anhelado sentir de gratificación o satisfacción. Es esta fatiga la que no solo está reduciendo de forma considerable la calidad de vida laboral y el estado de salud física y mental de los trabajadores, sino también de aquellas personas a las cuales ayudan o atienden. Y es donde recuerdo este pasaje, donde Jesús es tocado por la mujer con el flujo de sangre y de él brota un milagro. Lo vemos cuando el Señor Jesús se dio cuenta al decir: «Alguien me ha tocado, porque me he dado cuenta que de mí ha salido poder». Este pasaje nos recuerda que toda interacción humana produce un desgaste. También me gustaría recordarles a Elías, un profeta extraordinario. El mundo de este hombre se ve envuelto por el desgaste emocional producido por el exterminio de los falsos profetas y el miedo que experimenta al saber que su vida corre peligro. Se nos habla que él tuvo miedo, siendo este como la expresión del estrés agudo y acumulado luego de haber cumplido con la voluntad de Dios. Esa reacción de miedo profundo e intenso es lo más cercano a lo que llamaríamos una crisis de pánico. Estoy acorralado, mi vida está en riesgo, no tengo a dónde ir. Estos pensamientos pudieron ser los que tuvo Elías y se asemejan mucho a lo que ocurre hoy en día
con las enfermedades más frecuentes en el mundo como la depresión. Elías estaba agotado, sufriendo en su tristeza, en su ansiedad. No solo no quería nada, sino que además quería morirse para terminar con su sufrimiento, además de que también buscaba aislarse y repetía en su mente pensamientos negativos que le afirmaban la idea de que su vida ya no tenía ni sentido, ni puerto de llegada. También aparecen cambios en los ritmos biológicos. Hay una alteración del sueño. Vemos a un Elías que busca dormir de manera constante para no conectarse con la vida. También hay falta de apetito y vemos a Elías sin ganas de comer o beber nada. Y además hay variación en los estados de ánimo. Viendo a Elías completamente perdido y desesperanzado, este es un claro ejemplo de lo que sería una depresión, según el DSM-5, Manual de Diagnóstico de Enfermedades Mentales. Dejando de lado a Elías por un momento, tenemos también a un psiquiatra muy conocido, Herbert Freudenberger, el cual realizó un experimento en Nueva York con jóvenes con problemas de adicción a las drogas. Observó que al cabo de un año, el personal de salud que trabajaba con estos jóvenes empezó a perder la energía, se mostraban más agotados, desmotivados, con síntomas de ansiedad e incluso de depresión, y se volvían menos sensibles a las necesidades de los jóvenes en situación de adicción. La empatía había disminuido y en ocasiones sus reacciones eran agresivas, su trato ya era desde el sarcasmo, eran fríos o distantes. En ocasiones, su paciencia al momento de escuchar era tan escasa que acudían a culpar a sus pacientes por sus situaciones. El peor síntoma encontrado en este experimento fue la despersonalización, y es cuando el cuidador ya no se siente conectado consigo mismo, sino que es ahora alguien externo a sus pensamientos o emociones. Fijémonos entonces cómo el agotamiento en el trabajo produce no solo esta pérdida de gozo, sino que también ocasiona que la ayuda al otro sea ineficiente y en muchos casos dañinos. Es decir, cuando estamos agotados en nuestro trabajo, podemos experimentar pérdida de confianza en el desempeño de nuestras labores o la sensación de que ya no soy capaz de hacerlo como antes. Nos percibimos poco eficaces, ineptos o estancados, o peor, sin sentido de vida. Aquí sí quiero enfatizar algo, y es que nuestra vida depende mucho de la percepción que tenemos del trabajo, ya que es lo que muchas veces nos da un sentimiento de propósito en el mundo. Y cuando sentimos que nuestro trabajo es frustrante e ingrato, nuestra valía se reduce considerablemente hasta llegar al punto de entrar a una situación depresiva como Elías. Es decir, hay un momento en la vida en la que empezamos a identificar cuáles son nuestros talentos dados por Dios para cumplir su propósito en nosotros. Desde esos talentos nos empezamos a perfilar para saber qué profesión desempeñar. Sin embargo, sea cual sea el trabajo que vayamos a ejercer, este cada vez más nos va a ir exigiendo más y más. En un primer periodo de tiempo, lo haremos con mucha disposición, motivación, disciplina y gozo, pero inevitablemente, a la larga nos vamos a cansar y corremos un gran peligro. Y es que si basamos nuestra identidad en nuestro trabajo y no en Dios, haremos de todo por sentirnos bien en nuestro lugar de trabajo. Nos quedaremos horas extras para mejorar nuestra propia autoestima. Perderemos amistades por el tiempo y la energía que tenemos va directamente al trabajo. Perderemos tiempo de calidad con nuestra familia, porque queremos dar cuenta de nuestro éxito profesional. Lo lamentable, hermanos y hermanas, es que en algún momento nos vamos a estrellar con el agotamiento, con la capacidad para conciliar el sueño, con la pérdida del cabello, con la irritabilidad y estrés constante. Ahora, ¿cómo poder prevenir esto? Pues hay una técnica milenaria y es no colocar todos los huevos en la misma canasta, sino repartiditos y en varios roles. Recordemos nuevamente a Elías. La historia de este hombre será una luz en nuestro podcast. Cuando hablamos de repartir los huevos en varias canastas, nos referimos a que el trabajo es solo un huevo de tantos, es decir, es solo una esfera de nuestra vida. Nosotros habitamos otras, como la familia, la amistad, los tiempos de ocio, entre otros. Lo que pasa con el huevo del trabajo es que le prestamos mucha atención a este y descuidamos los otros,
hasta tal punto de dejarlos caer y estrellar. Entonces, lo que pretendemos es que entiendas que en cada esfera de vida debe haber un equilibrio y un tiempo de atención. Si recuerdas el podcast anterior sobre los límites, allí te explicábamos sobre el círculo del autocuidado, en donde aprendiste el ejercicio de extender los brazos hacia todas las direcciones, visualizando un círculo a tu alrededor, simbolizando tu espacio personal. Si tú no cuidas ese espacio, todo lo que te rodea no podrá dar fruto. Por ello, la importancia de atender nuestras propias necesidades, en especial las básicas, como comer adecuadamente, dormir y descansar lo suficiente, relacionarte con personas significativas, tener un pasatiempo, etc. Para entender más este asunto del síndrome del burnout o quemado, te daremos a conocer las etapas de este síndrome. La primera etapa es irritabilidad emocional. Reaccionas de manera explosiva o inadecuada frente a las circunstancias, llevándote también a tratar a los demás de manera injusta. No te das tiempo para lidiar con esas situaciones que te generan malestar en tu trabajo. La segunda etapa es cuando tu cuerpo está súper tensionado, y aquí es donde es necesario que también te preguntes, ¿escuchas a tu cuerpo? ¿Sabes cuándo tienes hambre o sueño? ¿Te das tu momento de cuidado y aseo personal todos los días? ¿Escuchas tus emociones? ¿Cuando tienes hambre vas por comida o decides esperar? ¿O cuando tienes mucho sueño, en lugar de dormir, prefieres trasnochar y tomar Vive 100 o Red Bull? Ojo, porque a medida que le exiges a tu cuerpo, este te va pasando facturas. No con dinero, sino con enfermedades, con desmayos, con estallidos emocionales repentinos, con vicios como fumar o con actos de autolaceraciones como comerse las uñas, arrancarse los cueros de los labios, crujir los dientes o morderse los cachetes, entre tantas cosas que en lugar de cuidar van consumiendo tu cuerpo. La tercera etapa ocurre con cambios en tu comportamiento y son los mismos que le ocurrieron al personal de salud que trabajaba con los jóvenes adictos a las drogas, los cuales sufrieron la desilusión o pérdida del idealismo en su profesión, dejaron de lado la empatía y la escucha activa por las necesidades de sus pacientes. Aquí es muy importante que te preguntes lo siguiente: ¿cómo ha sido mi ayuda últimamente? ¿Sigo escuchando con amor? ¿O por el contrario, escucho sin escuchar, queriendo que la persona termine de hablar rápido? ¿Interrumpo a mi hermana o hermano en la fe para devolverles con un versículo y terminar la consejería lo más rápido posible? ¿Me cuesta delegar labores a otros hermanos por temor al que dirán sobre mis capacidades como pastor o pastora? ¿Paso más tiempo en mi trabajo que con mi familia? Y la cuarta etapa es cuando tu rendimiento laboral es escaso e ineficaz y se evidencia al momento de aparecer un desequilibrio entre las demandas que tienes y los recursos con los que cuentas. Ponlas en una balanza y pregúntate, ¿son más los deberes que tengo que hacer comparado con mis capacidades o habilidades para hacerlas de la mejor manera? Si la respuesta es sí, entonces básicamente estás haciendo malabares con esos huevos sobre un monociclo en una cuerda floja atada de un abismo a otro abismo. Es decir, tarde o temprano vas a caerte. ¿Cómo crees que quedarán esos huevos? ¿Cómo crees que quedarás tú? Nada bien, ¿cierto? Detengámonos por un instante. Te invitamos a que tomes un poco de aire. Sabemos que es mucha información hasta el momento. Por eso te invitamos a meditar en lo que has escuchado o a volver a la información en la que te quedaron dudas o en los apartados que te parecieron interesantes de esta primera parte. No tardes mucho en escuchar la continuación de este podcast. Hasta la próxima ocasión y que Dios te bendiga. Y recuerda que si necesitas ayuda con este asunto, por favor entra a nuestra página web pazyesperanza.org. Financiado por ACT Iglesia Sueca y coordinado por DiPaz y Paz y Esperanza Colombia.